¿Reconoces estos lugares? También son México. Todo esto es México. Hasta el momento en el curso hemos echado un vistazo a nuestro país. Conocimos su ubicación geográfica y algunos aspectos de su riqueza natural y cultural. Ha resultado un recorrido muy interesante, pero aún falta mucho por ver y aprender, como las actividades económicas y culturales de la población. Para estudiar diversos aspectos de México y el mundo con mayor detalle, podemos ayudarnos de los mapas temáticos. Puede haber de varios tipos: políticos, de climas, zonas agrícolas, los que representan aspectos de la población, entre otros. Pero comencemos por el principio. Veamos cómo nos ayuda un mapa a entender la división política de México. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos y está dividido en 31 entidades y un distrito federal. Cada uno de los estados tiene su propia capital. Cada estado se divide en municipios y el Distrito Federal en delegaciones. El gobierno del país está dividido en 3 poderes. El poder ejecutivo, cuyo cargo lo ocupa el presidente de la República. El poder legislativo, representado por las cámaras de diputados y senadores. Y el poder judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De Ecatepec. En México. En la Ciudad de México. En Ecatepec. En Tepocaco. El estado de Hidalgo. El Distrito Federal. DF. Pachuca. Pachuca. Toluca. Toluca. La diversidad geográfica de nuestro país influye directamente en las actividades económicas de los mexicanos. La ganadería, la agricultura, la industria y el turismo son algunas de las actividades que se realizan en el país. Veamos cómo funcionan. La agricultura y la ganadería, la industria y los servicios son las principales actividades económicas de México y el mundo. Nuestro país cuenta con una gran variedad de productos agrícolas que van desde los productos básicos como el maíz y el frijol, hasta las hortalizas como la lechuga, el tomate y el chile, y frutos como el mango, la guayaba, el durazno, la uva y muchas más. En el sector ganadero se crían reses, cerdos, cabras, borregos, pollos, pavos, una alta producción de huevo de gallina y miel de abeja. La pesca es otra actividad importante para el país. En ella se involucran los estados de la República que cuentan con litorales en el Pacífico, en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Más de 40 especies distintas de peces son explotadas. La industria en México se divide en varios sectores: manufacturero, minero, de la construcción, de gas y electricidad. Dentro de la minería se encuentra la extracción de plata, oro, cobre y zinc. Una de las actividades más importantes del país es la extracción del petróleo. Por último, se encuentran los servicios como la hotelería, la gastronomía y el comercio. Otra de las principales características de nuestro país es su diversidad cultural. Esta mezcla de creencias, tradiciones y costumbres hacen de este país un mosaico cultural único en el mundo. ¿Sabías que alrededor de 10 millones de indígenas viven en México? Lo que equivale aproximadamente al 10% de la población total. México cuenta con una variedad cultural que se expresa a través de diversas manifestaciones como los bailes regionales, los trajes típicos, la comida, las creencias y las festividades. Cada uno de estos elementos se combina en las diferentes comunidades, lo que las hace únicas y diferentes entre sí, pero que comparten al mismo tiempo rasgos que nos identifican a todos como mexicanos. Hemos visto algunos aspectos de México, pero nuestro país también enfrenta distintos tipos de problemas.
Uno de los problemas más importantes es el crecimiento acelerado de la población. Este fenómeno provoca serios problemas como la falta de bienes y servicios, la desnutrición y la baja calidad de vida, entre otros. El crecimiento de la población en México se aceleró en las últimas décadas del siglo pasado. Entre el año de 1970 y el año 2000, la población mexicana casi se duplicó. Antes éramos 45 millones de mexicanos y a principios de esta década se contabilizaron aproximadamente 100 millones de habitantes. Los estados más poblados son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz y Jalisco. Oiga, ¿cuáles son los problemas que ocasiona el crecimiento acelerado de la población en las ciudades? Bueno, genera una gran cantidad de problemas debido a la gran cantidad de personas agrupadas en un espacio muy pequeño o lo suficientemente pequeño para abastecer de todas las necesidades que tiene esa población. Otro de los problemas es la contaminación de todo tipo, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, la contaminación del suelo. Otro de los problemas que tenemos es la desigualdad social. En las zonas urbanas es donde se marca más y en las zonas rurales tenemos un nivel económico un poco más semejante entre las poblaciones. ¿Cómo afecta a nuestros recursos naturales este crecimiento? En dos aspectos fundamentales, que sería la sobreexplotación de los recursos, básicamente del agua otra vez, del suelo, de toda la producción de alimentos y del aire. Oye, ¿y qué se está haciendo para controlar el crecimiento de la población aquí en México? Bueno, desde la década de 1970, en la época en la que yo nací, en la que tú todavía no estabas ni en proyecto, se generaron políticas demográficas para controlar la natalidad, es decir, que las madres tuvieran o las mujeres tuvieran menos cantidad de hijos. Uno de los programas que se impulsó fue el de planificación familiar. Este consiste básicamente en informarle a las parejas que se van formando la cantidad de hijos que les convendría tener de acuerdo a sus posibilidades económicas y de tiempo. Es decir, que no tengan más hijos de los que pueden mantener y a los que puedan atender. Otra de las políticas que se ha impulsado mucho es el uso del condón. El condón a nivel sobre todo de jóvenes y adolescentes. La población mexicana está en constante cambio y movimiento. Una herramienta muy útil para conocer los cambios de la población es la pirámide poblacional. ¿Podría explicarnos qué es una pirámide poblacional? Una pirámide poblacional es una manera elegante de llamarle una gráfica en la cual representamos grupos de edad de cada 5 años por hombres y mujeres. Nos sirve básicamente para expresar la estructura demográfica o la estructura de la población. ¿Cómo se construye una pirámide poblacional? Se construye con base en la información de los censos, es decir, vamos viendo cuántas personas hay de 0 a 5 años, luego de 6 a 10, de 11 a 15 y así sucesivamente. ¿Y cuántos de estos son hombres y mujeres? Se van colocando sucesivamente una sobre otra. Del lado izquierdo vamos a tener la columna de los hombres y del lado derecho el de las mujeres. ¿Cómo está distribuida la población de México por edades? Bueno, en nuestro país tenemos un predominio de jóvenes y adolescentes y niños también. De los 0 a los 15 años tenemos más o menos el 35% de la población mexicana se ubica entre este rango de edades. El resto de la población se considera adulta o anciana. ¿Cómo será la población mexicana dentro de 50 años? Pues podríamos decir que más anciana. No solo por el hecho de que obviamente van a pasar 50 años, sino por el hecho de que todo este grupo o porcentaje de población entre 0 y 15 años, que ahora es de 35%, pasará a formar parte de este grupo entre los 50 y los 65 años de edad. Es decir, tendremos el mayor porcentaje de nuestra población entre adultos mayores y ancianos, podríamos decir. ¿Qué consecuencias habrá al cambiar la edad promedio de los mexicanos? Pues tendremos unos retos muy fuertes para nuestro país, ya que ese gran contingente que estará ubicado entre los 50 y los 65 años de edad estarán por jubilarse o ya jubilados, es decir, ya no formarán parte del mercado laboral.
Como lo marcan las estadísticas, en poco tiempo vamos a dejar de ser un país de jóvenes para ser un país de gente mayor. Las necesidades que tendremos los mexicanos serán muy diferentes dentro de 50 años en comparación con las de hoy. Hemos conocido algunos aspectos de nuestro país. Los mapas y las estadísticas nos resultaron muy útiles para descubrir la variedad cultural, poblacional y económica de México. Te invito a que realices una monografía del lugar en donde vives. Usa los elementos que vimos. Para realizar la monografía de tu comunidad, puedes usar información como el tipo de trabajo de tus papás y el de los papás de tus amigos. ¿Cuántas personas viven en tu localidad? ¿Qué tipo de actividades se realizan? ¿Y qué lugares turísticos y naturales existen cerca? También puedes incluir cuál es la comida típica de tu región y cuáles son las fiestas que tradicionalmente se festejan.